Bien, continuamos con las clases de física médica, grupo teórico 02 y 03, en la misma clase. Bien, estamos pues en la unidad 1, ¿verdad? Allí en el separata que les he enviado la información, ahí hay tablas con factores de conversión, ¿verdad? Las pueden utilizar o pueden fotocopiar la tabla de algún libro de física. Una tabla pues que no lleve factores de conversión que no lleven más de 2 páginas, pues ustedes no van para ingeniería. Entonces a la hora de estudiar, pues ahí tienen su tablita y tienen la información también de allí, de la unidad 1, ¿verdad? Bien, la física, pues cuando hablamos de incertidumbre y mediciones, la física acostumbra a hacer mediciones directas y mediciones indirectas. Las mediciones directas es cuando comparamos el patrón de medida o la unidad de medida con la cantidad a medir, que tiene que ser de la misma naturaleza, por ejemplo. Pero la medición preferida de la física, pues si así también está aplicado a medicina, ¿verdad? Es la indirecta. O sea, la indirecta significa que se toman ciertas medidas o parámetros de otras magnitudes físicas y en base a una propiedad de una magnitud de física podemos hacer una medida o con una fórmula. Por ejemplo, ¿cómo se hizo pues para medir la distancia de aquí a la Luna? Por poner un ejemplo, de la Tierra a la Luna. No iba a ir una nave con una cinta métrica, ir y venir, no, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Pues indirectamente se tiene una fuente de ondas aquí en tierra, de potencia, ¿verdad? Con buena potencia. Se manda esa señal a la luna, rebota en la superficie de la luna y luego es captada de regreso aquí en tierra. Entonces, la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, para llegar a la distancia solo multiplicamos la velocidad a cómo van las ondas. Por lo general las ondas van a velocidad constante, a una alta velocidad. Y medimos el tiempo que tardó en ir y venir, y allí pues tendríamos una idea de lo que es la distancia de la luna. Así pues, con un tensiómetro de pulsera, pues a través de circuitos que tienen sensores de movimiento de las pulsaciones que se dan en las venas, eso se traduce en una medida electrónicamente, la señal. O con un termómetro, ¿verdad? Al ponerse el termómetro al cuerpo, pues aplicamos la ley cero de la termodinámica, ¿va? Que si lo hacemos tradicionalmente de ponerle bajo la lengua, ¿verdad? Aunque hoy ya no se hace así, ¿verdad? Pero agarremos los ejemplos. Entonces el cuerpo va a entrar en equilibrio térmico con este segundo objeto. Y a través de un prisma, ¿verdad? Nosotros podemos leer la lectura de la temperatura según la escala que se le ha asignado. Ese termómetro es el de mercurio, es un instrumento analógico, ¿verdad? Y que se basa con la propiedad que con los cambios de temperatura adentro hay un metal líquido que es mercurio y ese desliza sobre un capilar por dentro. Tiene una pequeña obturación, ¿verdad? Para cuando el médico tomó la medida, pues con el prisma ve y si quiere, tiene duda y hace una segunda lectura, lo sacude así, ¿va? Para hacer regresar el mercurio al bulbo y volver a tomar otra medida. Y el bulbo está para cuando se hace la medida no regrese el mercurio. Todos los aparatos tienen su lógica, ¿verdad? Hoy no, ¿verdad? Estamos en un mundo digital, pues, y la temperatura, hay una pistola que va a un rayo, ¿va? Compara ese rayo, la temperatura, y con la comparación a través del rayo, pues digitalmente ya ni en una escala leemos, sino que ya aparece la cantidad. O sea que estamos entrando al mundo digital, ¿verdad? Bien, entonces, cuando nosotros medimos en una probeta una cantidad de un líquido, lo estamos haciendo directamente, ¿verdad?
o en una balanza, a través de equilibrios, ¿verdad? Nosotros podemos, pero ahí vemos el fiel, pequeño fiel, y ahí está un peso en gramos, ¿verdad? Etcétera. Pero, bien, pasemos al área de incertidumbre y mediciones. Incertidumbre es sinónimo de algo incierto, pues. Y mediciones, pues, refiere al acto de medir, ¿verdad? Bien, en la física, pues, cuando hacemos medidas, no vamos a hacer medidas exactas, ¿verdad? Si son medidas precisas, podemos decir, ¿verdad? Y el grado de precisión depende de la medida patrón, el instrumento de medición, la escala, etcétera. Pero en ciencia hablar de exactitud casi es algo etéreo, pues. En medidas nada va a ser exacto, sino que va a ser preciso, ¿verdad? Los exactos los vamos a tomar los patrones de medida, así como el kilogramo patrón, ¿verdad? El segundo patrón, la longitud patrón, que es una longitud naranja de un átomo de criptón, etcétera. Bien, y que se hacen símiles y se mandan a todas partes del mundo para que se utilice pues como unidad de medida. Bien, el concepto de medida, veamos en el folleto que les envié. Medir, dice, es comparar una magnitud con otra de la misma naturaleza, donde una de ellas se ha escogido como unidad de medida. O sea que medir, vamos a comparar de la misma naturaleza, significa que yo con una regla de 1 metro voy a medir longitudes, no voy a medir con 1 metro masas, no, ¿verdad? De la misma naturaleza. Y una se ha escogido como unidad de medida. Si yo tengo una cinta métrica, esa es mi unidad de medida. Voy a medir la longitud de este pequeño pizarrón, voy a comparar cuántos centímetros hay, ¿verdad? Y lo puedo convertir a metros. Ya sé que 1 metro son 100 centímetros. Podría tener 1 metro 30, 40, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que hacemos, comparar, ¿verdad? Una magnitud, al medir una magnitud con una unidad de medida. Entonces, en las ciencias experimentales, como va a ser la de ustedes también, ¿verdad? Parte de la teoría, pues todo lo que estudien en medicina, ustedes van a tener la oportunidad de en vivo ver las dolencias de sus pacientes, hacer exámenes mandarles a hacer exámenes de laboratorio, medir el peso, ¿verdad? Medir la estatura, ¿verdad? Entonces, porque el peso y la estatura, pues eso ya viene de la genética y el cruce de razas que ha habido aquí en América. Pero si una persona, de acuerdo a su altura, en la masa se detecta que es bastante baja, un médico puede sospechar desnutrición, anemia, otro tipo de enfermedades que manda al laboratorio a hacer pruebas de colesterol, triglicéridos, ¿verdad? Creatinina, en fin, glucosa. Entonces en el laboratorio van a medir eso y el médico va a interpretar las medidas, pues que ya están los parámetros, pues para que una persona se considere que ya está en una prediabetes o diabetes o está en el rango normal, ¿verdad? O sea que la medición es de importancia, pues, porque antiguamente el médico decía tiene buen ojo clínico, no había muchas pruebas de laboratorio y un buen médico quizás por los síntomas o la misma experiencia de él, bueno, este paciente está padeciendo, pero hoy no, ya estamos en tiempos modernos y un médico se va a apoyar en pruebas de laboratorio u otras pruebas, para radiografías, ultrasonografías, etcétera, para poder tener un diagnóstico certero. Por ejemplo, en un examen de sangre dice que la cantidad de glóbulos rojos por unidad de volumen no está diciendo si una persona está anémica o no, ¿verdad? Aquí es la cantidad de creatinina, ¿va? A ver, para decir que los riñones andan funcionando bien, ¿verdad? Es decir, bueno, este está en tal parámetro, está bien todavía. O le aparece más
¿verdad? Hay alguien que le aparece 3 de creatinina y ya estaría en problemas, ¿verdad? Entonces el médico va a ocultar con otros exámenes qué está pasando, ¿verdad? Con su capacidad renal, ¿verdad? Un simple examen de orina mide densidad, dice aquí, el pH, el volumen de orina por 24 horas, y así el médico puede saber si el sistema urinario anda funcionando bien, ¿va? De las medidas directas e indirectas ya hablamos, ¿va? Aquí hay una formulita, pues, dando a demostrar, pues, de que se pueda medir el área corporal, sabiendo el peso y la talla, pero ahorita, pues, no viene al caso que recalquemos en eso. Bien, error en la medida e incertezas. Al medir magnitudes físicas se está realizando una comparación entre la magnitud medida y otra de la misma naturaleza que ha sido tomada como patrón. Bien, pero de anticipadamente les voy a decir que el error como ecuación o cálculo prácticamente no lo vamos a emplear en física. ¿Por qué? El error en la medida es el valor medido, es la X minúscula. A mí me gusta utilizar barras, pero como ya les envié el folleto así, y la X mayúscula es el valor. X minúscula, valor medido, y la X mayúscula es verdadero valor. Pero hay una situación, el verdadero valor de las magnitudes no lo conocemos. Si las cantidades van a tomar exactas cuando estemos trabajando matemáticamente. Pero la matemática es una herramienta para el cálculo y la utiliza la física, ¿va? Y la física hace de esos cálculos, de los resultados, hace su propia interpretación. Porque en matemáticas 3 más 3 es 6, 4 más 4 es 8. Pero en física, muchas veces, si somos estrictos al hacer medidas, siempre van a existir incertezas. El grado de confianza hasta dónde más o menos llega una medida. Y muchas veces pues hacemos caso omiso de esas incertezas, pues sí. Y un poquito de más, cuando mide en terreno, un poquito de más centímetros o de menos, pues, es despreciable. Entonces, esta fórmula no la vamos a aplicar ni nos va a interesar, ¿verdad? Bien, pero sí nos va a interesar las clases de errores que intervienen cuando hacemos medidas. Eso sí nos va a enterar. Y entonces aquí estamos en las causas de error. Existen 4 clases de error que se nos pueden aparecer a la hora de hacer medidas. Por supuesto, operacionales, con instrumentos. Hay 4 clases de error que nos pueden aparecer cuando realizamos una investigación o una serie de medidas en una práctica de laboratorio, o instrumentales, ambientales, personales y metodológicas. Bien, las instrumentales se refieren pues a los aparatos que vamos a utilizar, ¿va? Si hay defectos en las escalas del aparato, la longitud de las divisiones en la escala. Estamos hablando de aparatos analógicos, si son exactamente iguales, si hay errores de construcción en el aparato, ¿verdad? Entonces, si alguna regla, pues que aparentemente no se nos dice de metro, que es de 1 metro una regla de madera, pero al medirla con una cinta métrica, ven que tiene 0.99 centímetros, ¿no? Ya le falta, ya le falta algo para
porque aquí un metro que realmente miden sería 99 centímetros, ¿verdad? O sea, pienso que hay una equivocación ahí, porque un metro tiene 100 centímetros, pero podría haber un metro de 99 centímetros. Entonces ahí hay una equivocación, pues, pero usted, un metro comparado con 99 centímetros, debería de tener 100 centímetros. O pesas de una libra que solamente tienen 15 onzas. Acuérdense que una libra, si hablamos de onzas, tiene 16 onzas. Entonces, ese tipo de errores son debidos al instrumento. Es más, en los instrumentos de medida hay un grado se le dice pues así, de exactitud. Y está la incerteza a la par, ¿verdad? Dice más o menos un 2%, dice muchas veces de incerteza. Que muchas veces en física se confunde error con incerteza. Incluso en matemáticas hay una teoría del error, ¿verdad? Pero si hablamos de medidas es mejor hablar de incerteza. Las ambientales. Las ambientales se refieren pues a las condiciones variables climáticas, temperatura, presión atmosférica, humedad del ambiente. Entonces, esos muchas veces intervienen en el funcionamiento del aparato. Y eso pues ya, esos son errores que pueden aparecer a la hora de hacer las medidas debido al ambiente, ahí se conocen como ambientales. Acuérdense que si hay aparatos que utilizan partes metálicas, estas con la temperatura sufren dilatación. Personales. Aquí personales se refiere al criterio del experimentador, cómo aprecia las divisiones de la escala del aparato, cómo lo calibra, porque si no lo calibra bien, ahí va a aparecer un error personal, pero se refiere a criterio. Ahora, si yo por anotar un 6 anoté un 5, ahí sí ya no es error personal, ¿verdad? Ahí es una equivocación, no hay que confundirlo. Personal es cuando yo digo pues aquí hay una división, la voy a dividir mentalmente en dos partes, entonces cada parte es la mitad, entonces eso ya es. Y alguien también puede cometer el error de 1 milímetro hacia ojo pelado, quererlo dividir en 10 partes, ¿verdad? Van a medir una raya fina hasta los milímetros. Y alguien dice 0.2 de milímetros. O sea que con la vista está dividiendo 1 milímetro en 10 partes y eso pues no es posible. Si no es una cantidad fina que voy a medir, puedo tener hasta una incerteza hasta de 1 milímetro. Pero pongamos una raya fina, ¿va? Y la voy a medir con una regla plástica agarrada hasta los milímetros. Es la mitad de 1 milímetro lo más que puedo captarlo. Ahora, ya tengo un calibrador, ¿verdad? Vernier o pie de rey, como se conoce, ahí ya puedo estimar décimas de milímetros, 0.1, 0.2, 0.3 a través de una técnica de medida. Lastimosamente, pues no estamos en la universidad y laboratorios experimentales no podemos realizarlo. Y las metodológicas, ¿verdad? Las metodológicas en esta medición se refieren al método empleado. Yo puedo medir con un metro de madera, de los que ocupan en secundaria los profesores, ¿no? Y mido esto, lo pongo y considero que por allí, por para lado, o puedo tener otro método con una cinta métrica desde aquí hasta allá. ¿Cuál sería el mejor método? Es obvio aquel de la cinta métrica, porque cuando puse el metro ahí y volví a poner otro pedazo por allí, pues, ya estoy cometiendo otros errores. Entonces, eso es la metodológica. O que quiero medir el periodo de un péndulo. El periodo de un péndulo es el tiempo que tarda en dar una ida y vuelta, ¿no? Entonces pongo el cronómetro, aquí siento yo que paró, puedo hacer en una sola vez,
O puedo medir 10 oscilaciones y después matemáticamente calculo el de una. Entonces está mejor el método de hacer más oscilación. Y así, para poner un ejemplo. Errores sistemáticos y casuales. Los errores sistemáticos, pues, son aquellos, dije, que se repiten en la misma manera en el proceso de medición y son de una naturaleza tal que se les puede calcular su magnitud y eliminar o al menos reducirlo considerablemente. Si yo tengo un aparato que es del 0, ya está un poquito aumentado, claro, y las medidas no van a ser las que yo espero. Entonces, si después resto yo el adelanto o atraso o sumo, ¿verdad? Entonces ahí puedo reducir el error. Entonces, sistemático es que se repiten, ¿verdad? Y se reencuentran las causas. Lo que podemos hacer es reducirlo o eliminarlo, pues creo que no. Muchas veces no es correcto decirlo. Y los errores casuales o accidentales que están fuera del control de la experimentación. Y su signo y magnitud están determinados por el azar. Se caracterizan por ser positivos o negativos igualmente probables. ¿Qué significa eso? Que son azarosos, también se conocen. Yo puedo medir el periodo de un péndulo, ¿verdad? ¿Quién me garantiza que a la hora de poner el cronómetro junto cuando solté el punto, la péndula, que es el punto que oscila, y cuando llegó en una ida y vuelta y volvió a estar acá, pongo el cronómetro? Y allí es algo azaroso. Si vuelvo a hacer la misma medida, puede ser que me dé otro. Ese es el error casual o accidental. Son errores azarosos. Bien, muchas veces, pues, para sacar, al hablar de incerteza, ¿verdad?, hablamos del mejor valor menos el valor medido, valor absoluto. Quiere decir que si eso me da negativo, el valor absoluto de una cantidad negativa, matemáticamente sabemos que nos da positivo. Entonces, el mejor valor sí lo podemos sacar. Si hago yo varias medidas, un mejor valor, así como aparece ahí el medidor, al medir 5 veces la masa de una bolsa de azúcar, me dan las 5 datos, saco el promedio aritmético, la sumo todo de 25, ese valor de 420.5 gramos me está representando el mejor valor, ¿verdad? Y el valor medido, o más fácil todavía, se llama incerteza de una medida, bueno, ya dijimos, el mejor valor también lo podemos tomar cuando en las tablas de los libros de física tenemos los valores de calores específicos de muestra, valores de tabla, de densidad, y yo estoy midiendo en mi laboratorio algo, voy a ver cuánto se va más o menos y le saco la incerteza porcentual y yo digo si la medida fue buena o no fue buena. Entonces el mejor valor lo tomamos como el valor de tabla. Hay muchas constantes físicas, ¿no?, que esas las tomamos como mejor valor. Y si yo estoy determinando una constante física en el laboratorio, voy a hacer la diferencia y sacar el valor absoluto, ¿no? Entonces ahí voy a tener la incerteza que he cometido. Si la incerteza anda 1%, 2%, muchas veces es aceptable. Entonces vamos a trabajar con incerteza. Bien, para terminar este tema vamos a hablar de precisión, exactitud y precisión. Bien, para que en la otra clase hablemos ya directamente de notación científica, potencias de 10, de cifras significativas, de incerteza relativa porcentual, etc. Entonces con esto quiero dar por terminada la sesión. La exactitud de una medida
es cuando comparemos con la unidad patrón. Allí vamos a hablar de exactitud. Y la precisión va a estar más ligada a las divisiones del aparato de medida. Un instrumento puede ser bastante preciso, pero inexacto. Mira, porque yo puedo tener dos relojes, ¿va? Un reloj que se atrasa, pongámosle 3 minutos en el año, ¿va? Y otro reloj que tiene mayores divisiones, pero se atrasa hasta media hora al año, ¿va? Entonces uno es más preciso, pero menos inexacto. Entonces exactitud en física solo vamos a hablar cuando comparemos con la magnitud patrón. Y la precisión va a estar ligada al número de divisiones o las cifras que podamos captar, la cantidad de cifras. Entre más cifras podamos captar, es más preciso en el aparato. Bien, nos quedaríamos hasta acá y en la próxima pasamos ya a algo más cuantificado. Ahorita todo esto es concepto, va teoría, lo tienen escrito allí, pero yo consideraba dar una explicación adicional a esto por si habían algunas dudas. Quería decirles también que a través de los representantes en esta semana les voy a enviar solución un poco anticipada, ¿verdad? Pero acuérdense que de esta unidad 1 vamos a hacer un parcialito, para aquel que vaya estudiando con tiempo, pues al terminar la teoría de esto, puede ser de caso que ustedes van a leer toda esta teoría o ya se leyeron todo el folleto. Entonces, como este es casi un repaso, pondríamos la fecha del primer parcial, que sería sobre la unidad número 1, donde pueden aprovechar de sacar una buena nota porque el material es corto, conocido, ¿verdad? Yo en esta semana pues les voy a enviar unos ejercicios resueltos como ejemplo para que todavía haya un refuerzo, ¿verdad? Ya que no tenemos un instructor que nos apoye ni estamos presencialmente, ¿verdad? Pero allí trato yo de explicar cómo están solucionados los ejercicios y cómo se aplica la teoría que estamos viendo. Así que les agradezco mucho su atención, ¿verdad? Y siempre pues mi consejo es que se organicen pues y vayan estudiando con tiempo y no vayan a dejar casi a los últimos días ya cuando venga el parcial para ver si asimilamos esto, no, ¿verdad? Así que gracias por su atención.